Hola estudiantes, muy buen día. El día de hoy tendrá lugar nuestra sesión número 8 de este módulo de psicología y trabajaremos el tema características de la psicología y su método de investigación. Te saludo con mucho gusto y damos continuidad a nuestro asesoramiento después de haber estado hablando un poquito de la psicología cognitiva. En la sesión pasada veíamos cómo la psicología cognitiva se centraba, por así decirlo, en el ámbito del estímulo-respuesta y nos decía que el sujeto es activo en el sentido de factores de su naturaleza cognitiva. Veíamos cómo los estímulos generaban una asociación, la cual repercutía en una respuesta concreta. Esto nos hacía visualizar el objeto de estudio de la psicología, donde la psicología moderna se centra al comportamiento de los seres vivos a través del estudio de los procesos mentales. El comportamiento no es fijo ni es estático. El comportamiento se va a ver, por así decirlo, influenciado por la cultura, por el esquema biológico de la persona y por el ambiente, por lo social. También sabemos que el comportamiento puede llegar a cambiar con experiencias de aprendizaje, con cambios fisiológicos y con variaciones que se presenten en el ambiente o bien cambios sustanciales en el aspecto social. Con esto en mente y habiéndolo recordado, vamos a visualizar a continuación cuáles son algunas de las características que tiene la ciencia de la psicología en su objeto de estudio. Y por aquí pudiéramos mencionar nosotros de manera específica 4 características. La primera característica es que se trata de una ciencia experimental. Las ciencias experimentales, por un lado, vienen a hablarnos acerca de esta conjunción o de esta coinfluencia que existe, por así decirlo, en el aspecto del estímulo-respuesta. Para una ciencia experimental va a ser importante el establecer técnicas y métodos de observación para generar una hipótesis o posible explicación y verificar que esta teoría o verificar que este estímulo-respuesta se correlacionan de cierta manera. Por acá tenemos en el número 2 que la psicología es una ciencia ecléctica. Esta característica ecléctica de la ciencia quiere decir que es una disciplina o es un área que puede tener aplicaciones en diversos aspectos y diversas disciplinas o campos de la actividad humana. Por un lado, la psicología podemos encontrarla como uno de los principales bastiones en el campo de las ciencias, debido a que la psicología se centra en el ser humano tanto de forma individual como de forma social. Y vemos cómo también es un punto de encuentro con otras esferas como la biológica, la emocional, la espiritual y la cultural del propio ser humano y de su propia diversidad. Vamos a ver cómo también esta característica de ciencia ecléctica se centra en el método de recopilación de datos. Como tercera característica decimos que la psicología opera con diferentes niveles de análisis. ¿Qué es un análisis? Un análisis es algo que me permite seccionar o que me permite profundizar o ampliar aspectos característicos, aspectos específicos de un objeto de estudio o bien de una situación o fenómeno. Y como punto número 4 tenemos que la psicología estudia diferentes concepciones, concepciones en el sentido de la idea de naturaleza humana y de las formas del conocimiento. Esto prácticamente se asocia con esta diversificación que el concepto de psicología y el campo de estudio de la psicología nos permite, de cierta manera, estar abarcando o estar distinguiendo. Vamos a verlos a profundidad, cada uno de ellos, para rescatar lo más significativo de estos.
En cuanto a la característica de la psicología como ciencia experimental, vemos que utiliza el método hipotético deductivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el psicólogo, en su rol de estudiante o en su rol de investigador, va a implementar una técnica de obtención de datos. Generalmente, la técnica de obtención de datos es la observación. ¿Qué va a estar observando de manera primordial? Fenómenos psíquicos, aspectos que tienen que ver con la conducta, aspectos que tienen que ver con la memoria, con el procesamiento de información, con la percepción, inclusive con el aspecto del lenguaje o con el ámbito emocional. Como punto número 2 de este método hipotético deductivo, el investigador crea hipótesis. A partir de estas hipótesis se explican la regularidad de los fenómenos psíquicos. ¿Qué es lo que lo provoca? Estímulo. ¿Cómo es el proceso de reacción, respuesta que tiene el individuo ante tal estímulo? Y aquí pudiéramos nosotros centrarnos a un fenómeno específico, como cuando nos ponemos una camiseta o una blusa que nos pica. ¿Qué van a observar los demás? Van a observar que me estoy rascando o que me estoy separando o tratando de hacer más grande las mangas o bien el tumbado de la prenda. Aquí el fenómeno físico que se encuentra en marcha es el de la percepción, porque yo tengo esta sensación de picazón, esta sensación de comezón que me genera molestia y me hace reaccionar con muecas, con gestos, inclusive con sonidos que indican hartazgo, que indican un poquito de aversión. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es esta explicación que trate de dar pie al por qué estoy presentando esta conducta. Y pudiera ser que estoy experimentando un malestar, pudiera ser que el investigador suponga o deduzca que yo me encuentro ante un proceso alérgico o que me encuentro molesto o que tengo una sensación física que la asocio con el malestar. Recuerda que estas hipótesis se dan a partir de la técnica de obtención de datos, que en este caso es la observación. Y como las hipótesis son supuestos o son posibles explicaciones, como punto número 3 de esta característica de la psicología como ciencia experimental, tiene que haber una verificación. La verificación empírica tiene que ver con poner en marcha el compendio de conocimientos, teorías, autores, ramas y abordajes que la psicología como ciencia hace en torno a los fenómenos psíquicos. Entonces, psicología es una ciencia experimental porque utiliza el método hipotético deductivo que recoge datos a partir de la observación, genera hipótesis como posibles explicaciones del fenómeno y las verifica a través de autores, teorías y ramas características de esta ciencia. Decíamos que psicología es una ciencia ecléctica. Las ciencias eclécticas son aquellas que pueden existir, que pueden apoyarse o que pueden inclusive vincularse con otras áreas de estudio. Dice por acá que ciencia ecléctica es aquella que recoge datos aportados por otras disciplinas. Y aquí tenemos de manera ecléctica citada a la psicología, la biología, la ecología y la sociología. Psicología, como ciencia ecléctica, estudia el comportamiento. El comportamiento puede ser desde la biología característico de un organismo. Desde la ecología pudiera ser que el comportamiento de un organismo se deba a un proceso de adaptación al medio. Y desde la sociología, este comportamiento de un organismo en proceso de adaptación al medio
se relaciona también no solo con otros organismos de su misma especie, sino con organismos de diferente especie. Vamos viendo cómo se da este eclecticismo de la ciencia, donde la psicología tiene cabida en bona o puede, por así decirlo, conjugarse con otras disciplinas y ramas de la ciencia. Después veíamos que la psicología estudia diferentes niveles de análisis. Como lo habíamos mencionado, el análisis es aquello que me permite poder separar en partes o poder visualizar de manera panorámica un objeto de estudio. Cada rama de la psicología trabaja en alguno de estos niveles, que son el nivel social y el nivel clínico. El nivel social abarcaría los grupos humanos y el nivel clínico suele ser individual, aunque esta capacidad de ciencia ecléctica también me puede estar manejando una clínica social, donde yo pueda abordar problemas emocionales o problemas de conducta, tanto con un individuo como con un grupo. Y como punto número 4 tenemos que maneja diferentes concepciones según la idea de naturaleza humana y de las formas de conocimiento. En este sentido, nos explicaríamos el porqué de las diferentes ramas. Tenemos una rama que se centra a la conducta, conocida como el conductismo, y vemos que la naturaleza humana nos habla de que el comportamiento y la conducta se van modificando con el aprendizaje. Tenemos el psicoanálisis que nos habla del método introspectivo, cómo a través de la introspección la naturaleza humana genera una personalidad y esta personalidad acompaña a la persona, al individuo, durante todas sus etapas del desarrollo. Es una característica de la psicología. Las diferentes concepciones son las que dan lugar a las ramas de estudio que tienen un concepto de naturaleza humana común, pero a la vez diferente. Así como hemos mencionado nosotros 4 características de la psicología, a continuación vamos a trabajar 4 objetivos específicos de esta ciencia. Los objetivos, por así decirlo, van a representar para nosotros los alcances o las principales motivaciones sobre las cuales la ciencia de la psicología estudia, abarca o se centra a analizar ciertos fenómenos. Los objetivos de estudio de la psicología son describir, explicar, predecir y controlar. Vamos a verlos a continuación. El objetivo de describir tiene que ver con recorrer datos e información de procesos cognitivos y comportamiento. El proceso cognitivo me da lugar a un comportamiento o bien es el comportamiento el resultado de un proceso cognitivo. El objetivo de explicar tiene que ver con buscar las causas formulando teorías. El psicólogo no se inventa los aspectos teóricos. El psicólogo, por así decirlo, formula teorías que en constante supervisión estarán teniendo a bien revisión y estando afinándose a las finalidades de estudio. No puedo yo inventarme una teoría de aprendizaje, las teorías nuevas surgen de teorías clásicas o de teorías posteriores y son producto de un proceso de investigación purista.
El tercer objetivo es predecir. Predecir consiste en pronosticar comportamientos como medio de adaptación. Como lo hemos visto, el organismo se comporta con la finalidad de poder adaptarse al medio. Y el organismo, tanto como el medio, son dos estructuras en constante cambio. Y como último objetivo de la psicología, tenemos el controlar. El controlar suele alterar las condiciones de los comportamientos. Y aquí es donde el psicólogo, pudiéramos decir, ya tiene una participación un poquito más activa en la modificación de la conducta de una persona o en la modificación de la conducta de alguna manifestación, de alguna reacción o bien una conducta que sea nociva y dañina para la persona. Y bien, aquí es como estaríamos concluyendo nosotros con esta sesión número 8. No pude evitar recordar la primera actividad que pusimos en este módulo con esta sesión del día de hoy. Estos objetivos de la ciencia que tienen que ver con el describir, explicar, predecir y controlar, me resonaron mucho a esta actividad donde nosotros poníamos un poquito a prueba nuestros conocimientos previos. Hablábamos acerca de qué problemas creías que investigaba la psicología, si existían diferencias entre biología, filosofía y psicología, qué diferencias existían entre fenómenos físicos y fenómenos psíquicos. También hablábamos acerca de cómo influye la cultura en las atribuciones o creencias que tenemos sobre las demás personas, así como también cómo pudiéramos explicar, cómo pudiéramos entender qué es la psicología y cómo se hace la psicología. Convendría hacer una revisión de nuestras respuestas en aquella primera unidad, en aquel primer ejercicio, y ver cómo han ido evolucionando y cómo las reflexionamos el día de hoy, que hemos estado viendo 4 características fundamentales de la psicología como ciencia y estos 4 objetivos que tienen que ver con la recogida de datos y la forma en cómo se describen procesos cognitivos y comportamientos, la forma en que se formulan teorías para poder explicar procesos, causas, consecuencias, estímulos y reacciones, y que estas explicaciones o estas teorías están en constante supervisión. También este aspecto de la predicción como objetivo de la psicología, que trata de pronosticar comportamientos, y el control, que es como estamos concluyendo el día de hoy, en cómo podemos nosotros, de manera específica, alterar condiciones o tratar de generar cambios específicos en el comportamiento. Para despedirnos, te comparto la última lámina de esta sesión, donde vamos a visualizar una panorámica de las diversas ramas de la psicología. Podemos encontrar nosotros 2 tipos de psicología, a grosso modo. Una psicología básica, es decir, una psicología teórica, donde encontramos la psicología general, que la psicología general es una de las carreras que se ofrecen de manera profesional. Abarca todas las ramas y todos los aspectos sobre los cuales se puede estudiar la naturaleza del ser humano, la naturaleza de las funciones psíquicas y el comportamiento. Aquí también entraría la psicología experimental, la psicobiología y la psicología evolutiva, donde vamos a estar encontrando cómo es el cambio, cómo son las características y cómo son los métodos de intervención en distintas etapas evolutivas del ser humano. También encontramos a la psicología social, psicología de la personalidad y psicología del aprendizaje, donde nosotros vemos cómo es la afectación o cómo es la dinámica de los grupos sociales en torno al pensamiento individual. También tenemos psicología diferencial, psicología cultural y psicología del género, donde nosotros podemos estar haciendo distinciones que nos permiten identificar cambios sustanciales en la forma en la que el ser humano se desempeña en distintos ámbitos y áreas
de la vida social y de la vida personal. Y también enfrente tenemos a la psicología aplicada. La psicología aplicada ya consiste en las técnicas, ramas y postulados que dan lugar a la psicología como ciencia, pero en campos específicos de la actividad humana. En este caso, encontramos a la psicología educativa, que es la que tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje y las metodologías pedagógicas que nos van a permitir interpretar el cómo aprenden las personas. Después tenemos la psicología clínica, que es la que nos permite el poder estar detectando, diagnosticando o bien acompañando en el proceso de salud mental o en el proceso de atención y prevención a una persona o a un grupo de personas con una serie de condiciones en común. La psicología industrial y la psicología del consumidor tienen que ver con aspectos un poquito más centrados en la generación de trabajo, la generación de empleo y también en el aspecto de la selección de puestos. Cómo la psicología industrial empieza a generar líneas de gerencia, líneas de administración, que por acá busca perfiles que puedan llevar a una empresa a alcanzar sus objetivos organizacionales. Y la psicología del consumidor, que puede ser una forma de psicología social aplicada, donde nosotros vamos a visualizar las conductas que tiene el consumidor o las conductas que tiene una sociedad o una población en torno a sus costumbres o hábitos de consumo. Son aplicadas, ¿por qué? Porque el objeto de estudio de la psicología, las técnicas de la psicología, se están centrando en función de un área específica, en función de una labor o actividad concreta. En el campo educacional, en el campo clínico terapéutico, en el campo industrial o laboral y en el campo publicitario o del consumidor. Y bien, de esta manera es como estaríamos nosotros prácticamente llegando al término de nuestra sesión del día de hoy. Yo te agradezco mucho que me hayas acompañado hasta este punto de la videograbación. Recuerda que por acá yo permanezco al pendiente de tus dudas y comentarios, tanto en la plataforma de Google Classroom como en la plataforma de YouTube, ya que estamos subiendo de manera conjunta la clase en YouTube y en Classroom. Y bueno, de esta manera te pido también que no me dejes pasar tus apuntes de clase. Recuerda que tu asistencia se va a estar acreditando con los apuntes que estés elaborando a lo largo de las sesiones. Y por acá puedes hacer tú una síntesis o un resumen de lo que vamos compartiendo, porque acuérdate que mucho de esto nos viene a ser de utilidad para próximas tareas o bien para ejercicios de evaluación. Nuevamente me despido, pero no nos decimos adiós porque en la siguiente sesión continuaríamos trabajando nuestro módulo de psicología con los métodos de investigación que se implementan en el campo de la psicología. Y nos estamos viendo entonces en la próxima sesión.